Shalom, shalom, amados Ajinia Hayot, un gusto saludarles. Excelente tarde de Shabbat. Bienvenidos. Hoy en este día vamos a continuar el estudio de la Parashá semanal. Y bueno, le agradecemos a nuestro Padre bendito y amado por este tiempo de bendición en el cual compartimos aportes que son en verdad valiosos. ¿Por qué? Porque hablar de la Parashá que corresponde a la semana siempre nos trae algo nuevo. Y si vamos nosotros haciendo notas, vamos a encontrar que a final de cuentas siempre vamos a tener en algún momento una respuesta cuando necesitemos ayuda. Sí, puede tratarse en algún momento de alguna situación que esté pasando usted o alguno de sus familiares, y pues usted puede recordar que en algún momento usted apuntó algo con lo que le puede ayudar a salir adelante de esta situación, de este problema. Sí, entonces, en esta semana, en este Shabbat, nos toca estudiar la Parashá Bemidbar, el libro de los números, así para que usted vaya tomando nota. Este libro de números, Bemidbar, tiene un encuentro especial con la fiesta de Shavuot, la cual estaremos celebrando a partir de mañana, la caída del sol. Entra la fiesta de Shavuot, conocida por muchos como la fiesta de Pentecostés. Para que usted, por ejemplo, si gusta acompañarnos, pueden, pues bienvenidos, ¿verdad? Todavía está a tiempo de pedir la dirección, cómo llegar aquí a la Keilah. Nosotros estamos en la Ciudad de México, al sur oriente de la ciudad. Y bueno, pues los invitamos, ¿verdad? Al que guste acompañarnos, sea y es bienvenido. Bueno, vamos a ver, entonces, vamos a dar una recomendación también. Les invitamos, amados, que si estos estudios, estos ensayos son de bendición a su vida, los comparta entre sus familiares, sus amistades, para que el mensaje de la Torá llegue hasta el último rincón de la tierra. Por eso lo invitamos a que se suscriba a nuestros canales. Por ejemplo, el que está ahorita usted en este momento escuchando la Parashá es la página oficial de Facebook de la Keilah Internacional Emanuel. También nos puede seguir usted si gusta con ensayos a diarios de Torá en un grupo que tenemos en Telegram. ¿Sí? Ahí nos puede seguir también, el grupo se llama Keilah Internacional Emanuel. Puede escuchar también enseñanza grabada en audio. En muchas ocasiones también es grabada al momento. Estamos en el canal Anchor y nuestra página ahí se llama Sinja Channel. Y si usted nos quiere buscar también en YouTube, ahí tenemos dos canales, Tejilín 121 y Keilah Internacional Emanuel Oficial. Como le dije, dele me gusta, suscríbase y dele clic a la campanita para que cuando tengamos ministraciones en vivo a usted le lleguen al momento. Bueno, pues vamos a hacer un comentario más antes de entrar al tema. Miren, algunos Ajinia Hayot ya conocen cómo nosotros en esta Keilah compartimos la Parashá. Nosotros la manejamos por folios. Por ejemplo, ahorita que corresponde a la Parashá Bemidbar, libro de los números, ¿sí? Siempre tiene un folio esta Parashá, y de ese folio se desprenden, por ejemplo, los incisos A, B y C, al igual que también las diferentes apreciaciones que vamos a tocar en cada uno de los temas. Y esto lo digo para que para muchas personas no vaya a ser en un momento dado confuso el cómo escuchan, cómo compartimos la Parashá. No, la idea no es que para muchos sea confuso, no, sino que vean que nosotros hacemos un análisis, un resumen de la Parashá y la vamos compartiendo en folios y apreciaciones. Por ejemplo, esta Parashá la vamos a ver en 3 apreciaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos el folio que tomamos de esta escritura, que es el folio 154,
porque empieza prácticamente de donde empieza el libro de los números, del capítulo 1, vamos a tomar el capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4 hasta el verso 20, porque ahí termina y ya comenzaría la parashá Nazó. Entonces, entendiendo esto, así es como nosotros compartimos la parashá, mis amados Ajin y Hayot. Sí, lo hacemos en base a folios y en base a apreciaciones. Basándonos en ello, queremos explicar también que siempre en la cuestión de la Torá, tanto la escrita como la oral, hay algo que tenemos que tomar en consideración, que siempre nos vamos a encontrar con un sí, pero también nos vamos a encontrar con un no. Y ambas son correctas, mis amados, para que usted nos vaya entendiendo. Si decimos un sí, amén. Pero si también mencionamos un no, amén. ¿Sí? No hay una respuesta intermedia, no hay tibieza en la respuesta, para que usted me entienda. Si es un sí, es un sí, y si es un no, es un no. Entonces, vamos a ver, como les decía, mañana es la celebración de Shavuot, ¿sí? Y entonces, esta parashá va de acuerdo con la fiesta de Shavuot, por eso tenemos que entender que para Shavuot también tenemos que estar preparados con un tema que vaya enlazado también a ciertos lineamientos que maneja el libro de los números, ¿sí? Y vamos a ir comprendiendo más y más este tema. Le pusimos el título, y digo le pusimos porque cuando yo hago este análisis me pongo con mi familia a entre todos estar dando aportes, opiniones, ¿sí? Hacemos una mesa de diálogo donde compartimos todos y ahí es obviamente donde va saliendo cómo va a quedar el tema. Y por esa razón es que lo manejamos de esta manera. En este caso nosotros le pusimos el título, ¿sí?, de la juventud y nuestros deberes. ¿Sí? Vamos a tocar aquí, como les dije, la instrucción que nos da esta parashá en el libro de los números toca puntos importantes que debemos de ver. ¿Sí? Y por ejemplo, vamos a hablar de algunos de los capítulos, se va a resumir el tema y vamos a hablar, y de ahí nos vamos a cambiar a otra apreciación y así. ¿Sí? Le quiero recordarles que la parashá es el estudio de la porción semanal, vuelvo a repetir. Entonces, no tocamos exclusivamente un tema. Por ejemplo, en este caso aquí hablamos de la juventud y de la importancia que tiene la juventud dentro de la Keilah del Eterno, ¿sí? De la adolescencia. Ese es un dato muy importante. Pero entra dentro de una de las apreciaciones. No se puede tocar el tema en sí, abordarlo de lleno, porque nos saldríamos entonces de lo que es la Torá. Pero habrá momentos en los que podamos compartir un tema, ¿sí? Que dentro de los temas libres, los días miércoles que son temas libres, hablar de la juventud, de las situaciones que tiene que enfrentar la juventud, ¿sí? Y cómo poder ayudar a los jóvenes, en este caso los padres, yo también como padre. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Por eso vamos a abordar una parte del tema, pero posteriormente podemos dar cada uno de los temas por separado para que sean de mejor ayuda para cada uno de nosotros. Con el permiso de Akadosh Baruj Hu vamos a comenzar. Y bueno, pues tenemos aquí que en el libro de Números, abra por favor su escritura. Vamos al libro de Bemidbar, el libro de los números, y vamos a ir haciendo un pequeño resumen de cada uno de los capítulos que vienen aquí en esta parashá, y posteriormente vamos a entrar a cada una de las apreciaciones. Dice el libro de Bemidbar, el libro de los números, en el capítulo 1 nos habla de un censo, ¿sí? Dice, censo de Israel en el Sinai. Y leemos: el día primero del segundo mes, en el segundo año, después de la salida de la tierra de Misraim, refiriéndose a Egipto, Yahweh le habló a Moshe, ¿sí?, en el desierto del Sinai, en la carpa de reunión, y le dijo: hagan un censo de toda la comunidad israelita por las familias de sus casas ancestrales, enlistando los nombres, todo varón, cabeza por cabeza.
En el verso 3 dice, tú y Aarón los registrarán por sus grupos de la edad de 20 años para arriba. Todos los que en Israel sean aptos para portar armas, asociado con ustedes estarán un hombre de cada tribu, cada uno que sea cabeza de su casa ancestral. En el capítulo 2 tenemos entonces el orden del campamento. Y dice, Yahweh le habló a Moshe y a Aarón y les dijo, los israelitas acamparán cada cual con su bandera bajo los distintivos de su casa ancestral. Acamparán alrededor de la carpa de reunión a cierta distancia. Acamparon frente al lado la bandera de la división de Yehudá, tropa por tropa. El capitán de los yehuditas, Naxón, hijo de Aminadab, su tropa según se inscribió 74,600. En el capítulo 3 nos dice que hubo la institución de los levitas y también el rescate de los primogénitos. Leemos el capítulo 3 que dice, esta es la historia de Aarón y Moshe en el tiempo cuando Yahweh habló con Moshe en el monte Sinai. Estos fueron los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abihú, Elazar e Itamar. Estos fueron los nombres de los hijos de Aarón. Los Coanín, en otras palabras, los sacerdotes ungidos que fueron ordenados para el sacerdocio. Pero Nadab y Abihú murieron por voluntad de Yahweh cuando ofrecieron fuego ilegítimo delante de Yahweh en el desierto de Sinai y no dejaron hijos. Así que fueron Elazar e Itamar quienes sirvieron como Coanín, como sacerdotes, en vida a su padre Aarón. Tome usted nota aquí de lo que dice que Nadab y Abihud, los hijos de Aarón, no tuvieron descendencia. Más adelante en lo que trata al Pecot, ¿sí? Que al español significa registro, Pecot, dice el verso 15, registra a los levitas por casa ancestral y por clan, registra a todo varón entre ellos de un mes de edad para arriba. Así que Moshe los registró a la orden de Yahweh como se le encomendó. Más adelante en el capítulo 4 nos habla acerca de los oficios de los levitas. Dice, Yahweh habló a Moshe y a Aarón y les dijo, haz un censo separado de los queatitas entre los levitas por las familias de su casa ancestral de 30 años de edad, todos los que sean aptos para el servicio para realizar tareas en la carpa de reunión. Esta es la responsabilidad de los queatitas en la carpa de reunión, los objetos más sagrados. Más adelante en el capítulo 4, verso 17, nos habla del al-takritú, ¿sí? Que significa al español no eliminarán. Dice el verso 17, Yahweh habló a Moshe y a Aarón y les dijo, no eliminarán al grupo de los queatitas de entre los levitas, hagan esto con ellos para que vivan y no mueran cuando se acerquen a los objetos más sagrados que Aarón y sus hijos entren y asignen cada uno de ellos su deber y su carga, pero que los queatitas no entren y presencien el desmantelamiento del santuario para que no mueran. Interesante, amados Ajinajayot. Bueno, vamos a ver aquí algo que es muy importante. Y miren, y esto en verdad yo creo que ahorita es una situación que se está acomodando también al tiempo que estamos viviendo el día de hoy. Por ejemplo, más adelante, más bien regresando hacia atrás en el libro de Números, capítulo 1, dice, por ejemplo, como ya leíamos acerca del censo, pero también nos habla, ¿sí?, de aquellos que ya pueden tomar un arma e ir a pelear en caso de que la nación de Israel esté en algún momento dado en peligro de ser invadida o de que se le declare guerra.
En días pasados hemos estado observando las noticias cómo esto ha ido agarrando un matiz completamente fuerte, complicado. ¿Por qué? Porque el pueblo árabe, sí, en este caso ya entraron aquí, aparte de Hamas, entró Egipto y se van a ir uniendo para obviamente hacer frente al pueblo escogido del Eterno. Sí, pero tenemos que entender que el pueblo del Eterno no está solo. En muchas ocasiones hay personas que me han comentado, me han dicho, Roe, ¿cómo es posible que ellos, que muchos no guardan Torah, viven una vida de libertinaje, etcétera, etcétera? Aún así el Padre Eterno bendito y amado los cuida, los quiere. Mire, la explicación es esta. ¿Por qué? Porque son su pueblo escogido. Y aún así, aunque muchos estén descarriados y no estén guardando Torah, ¿sí? Porque una cosa muy distinta es ser un religioso, ¿sí? Y otra es ser un talmidín, un discípulo, el cual estudia, guarda cada uno de los preceptos y los aplica en su vida. Llegado su momento, Hashem poderoso va a venir por su pueblo. Y obviamente dice que a muchos les va a llegar la luz, dice, hasta en ese momento van a arrepentirse y van a regresar al buen camino. Entonces, obviamente, ¿por qué? Porque ellos tienen esa promesa por parte de nuestro Abacadosh. Y por eso vamos, ya que estamos hablando de esta parte, vamos a entrar a la primera apreciación. Y es esto, cuando nosotros los seres humanos vemos que nos encaminamos hacia un destino completamente equivocado. Haga de cuenta que en vez de ver un canal que le corresponde ver, si usted quiere ver un canal de alabanza, usted le pone ahí hasta que encuentra un canal de música mundana. Quiere decir entonces que usted está en el canal equivocado. Y ese es el título de esta primera apreciación, el canal equivocado. Para eso vamos a tomar el libro de los Números, capítulo 3, verso 4, donde dice la parte central, que es Nadab y Abihud murieron ante Hashem, y dice, y no tuvieron hijos. He ahí la importancia de que todo matrimonio, todo varón, toda hembra de la casa de Israel, dice que la misma es que se casen y que posteriormente tengan hijos. ¿Por qué? Porque esa es la herencia que se va pasando de generación en generación. Es probable que en la ley oral se haya basado en este verso para deducir que el motivo por el cual Nadab y Abihud, que quienes eran ellos los hijos de Aarón, murieron prematuramente, fue debido a que se abstuvieron de tener descendencia. Esa es una de las apreciaciones que también tenemos que para tomar nota. ¿Sí? Ellos como hijos de Aarón, dice, murieron porque se abstuvieron de tener descendencia. En parashas anteriores les he dado otra explicación también de esto. Recuerden, en la Torah podemos encontrar 7 interpretaciones de cada verso. Así es que es importante tomar nota. Entonces dice, ellos se abstuvieron de tener descendencia. Sin embargo, esta opinión es difícil aceptar, ya que la Torah misma nos brinda una razón total diferente para explicar su muerte. Aquí encontramos lo que les estoy diciendo, el sí y el no. Ya se nos dio una primera explicación, en la cual se abstuvieron de tener descendencia. Pero el análisis, en algún momento de los sabios de la Torah, dice como que no estoy muy conforme con eso. Oro a Hashem, ayuno a Hashem, y él me tiene que dar una explicación más amplia. ¿Sí? Entonces, vemos aquí que la Torah misma nos brinda una razón. Pero dice, encontramos una razón totalmente diferente para explicar la muerte de estos jóvenes. Porque durante la celebración inaugural del Mishkan, del tabernáculo del templo, dice, ofrecieron a Hashem, a Dios Todopoderoso, un fuego ajeno, un fuego extraño. Eso es lo que más podríamos decir, una de las interpretaciones que se encuentra en los primeros lugares de los sabios. ¿Por qué? Porque se explica la razón
que ellos en algún momento dado quisieron por su cuenta, sin haber pedido permiso al Todopoderoso, entrar en el Mishkan y encender un fuego que el Padre no les había pedido. ¿Cómo podemos reconciliar esta aparente contradicción entre las palabras de la Biblia y de nuestros sabios? Quisiéramos explicar que la mayoría de las personas sienten dentro de ellas una tremenda necesidad de dar de sí mismos a los demás y de convertirse en benefactores de otros, cuando en muchas ocasiones sí se ha visto que el cabeza de la Keilah, el Rosh HaKeilah, cabeza de Keilah, conocido también como Roe, dice, delega funciones a los integrantes, los talmidín, los discípulos y discípulas que están en la Keilah, talmidín y talmidot. Dice, cuando les da un cargo, este cargo no es para que ellos se inflen, para que se les suba la vanidad y después se sientan que son gente importante, porque llegado su momento, en el afán de exhibición, pueden cometer el error, ¿sí?, de hacer algo que el Padre no les mandó. Y es ahí donde en algún momento dado dice que ¿qué hace nuestro Padre Celestial? Envía un bloqueo, ¿sí? Y esa persona por el momento dice, vamos a decirlo con estas palabras, no sabe si va o viene. ¿Por qué razón? Porque no consultó a Kadosh Baruj Hu para hacer algo. Ya fuese como convocar a lo mejor un evento de ayuno, de oración, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero que él lo hizo por su cuenta. El Mishkan del Eterno dice que solo se abre para todas aquellas personas que tienen un corazón justo. Aleluya. Entonces, cuando vemos aquí, encontrando pues esta explicación, vemos que el pecado o el error de Nadab y Abijú fue la consecuencia de esta necesidad, ya que en su devoción quisieron ofrecer a nuestro Padre amado algo personal, pero al más alto nivel posible. Querían que todo mundo viera lo que iban a hacer, que a lo mejor al levantar un fuego extraño se viera a kilómetros, pero solamente era por una cuestión, sí, personal. Por esto tomaron su propio fuego y lo introdujeron en el lugar santo, en el Kodesh Akodashin, el Kodesh Akodashin. ¿Qué quiere decir esto en español? El lugar santo. Entonces, ellos sin ninguna autorización entran al lugar apartado, el Santum Sanctorum, y hacen esto de poner un fuego completamente ajeno dentro de la casa del Padre y sin la autorización de él. Lo introdujeron entonces, lo cual irremediablemente causó su muerte. Para cada necesidad que el hombre siente, el Padre Todopoderoso ha creado un canal. Escuche bien, un canal. Por eso dije que este es cuando uno anda en un canal equivocado. Entonces dice que Hashem Poderoso ha creado para cada una de las personas un canal de salida adecuado. Así, por ejemplo, la paternidad es el camino que su sabiduría ha definido como correcto y a través del cual debemos canalizar la necesidad de dar a otros. Si Nadab y Abijú hubieran tenido hijos, como es natural, su necesidad de dar a los demás hubiera podido canalizarse sanamente, en este caso, ¿qué? Para sus hijos, pero ellos eligieron subsistir su paternidad con el servicio a nuestra Abba Kadosh. Y cuando uno intenta suplantar el canal de salida que nuestro Padre ha creado por otro artificialmente ideado, inventado, etcétera, etcétera, el resultado no puede ser algo menos que destructivo. Por esa razón, Hashem Poderoso nos manda, dice que nosotros tengamos descendencia. ¿Por qué razón? Para que nosotros le demos, ahora sí que valga la redundancia, la heredad
de la Torá a nuestros hijos y a nuestras futuras generaciones. Entonces, entendiendo esto, ellos al abstenerse de tener hijos, dice que obviamente las energías que tenían, dice, las querían sacar, pero de una forma incorrecta, y por esa razón es que no podía ser bien vista. ¿Por qué? Porque dice, bueno, ellos van a dejar, pero ¿dónde queda el legado? El legado no hay, el legado no existe. Ellos mismos, dice, ahora sí que tomaron el canal que no los llevó a la edificación, sino los llevó a la destrucción. Aleluya. Baruch Hashem. Vamos a ver. Vamos a entrar ahora a la segunda apreciación. Ya entendimos esta parte, esta primera parte de esta parashá. Vamos a entrar ahora a la segunda parte, que es la que yo les estaba diciendo, por ejemplo, y en el libro de los Números, capítulo 1, verso 3, dice: tú y a Aarón lo registrarán por sus grupos de la edad de 20 años para arriba, todos los que en Israel sean aptos para portar armas. El verso 4, asociados con ustedes estará un hombre de cada tribu, cada uno que sea cabeza de su casa ancestral. Entonces, así resumiéndolo y poniéndolo como central, encontramos que dice que de los 20 años de edad para arriba es importante que se cense para saber quién en algún momento dado ya puede tomar un arma. En estos momentos yo creo que Israel tiene que estar estudiando todas estas posibilidades. Que si en algún momento dado entra una invasión fuerte al pueblo del Eterno, ¿qué va a pasar? Que dice que entonces todos los que hayan cumplido su Bar Mitzvah en adelante, la Bar Mitzvah se cumple a los 13 años, dice que podrán ser aptos para poder participar por la guerra y defender la nación de Israel, el pueblo del Eterno. Entonces, de los 20 años de edad también para arriba es, dice, la indicación. Pero si llegado en un momento dado, dice, bueno, pues que puede llegar a pasar con los jóvenes de 13 años. Vamos a ver. Entonces, aquí entra el segundo título de nuestra apreciación, la segunda apreciación, que es la responsabilidad que tenemos como comunidad, ¿sí?, de nuestro Abacadosh. Responsabilidad como comunidad, para que usted vaya tomando nota. Vemos entonces que en la sidra de esta semana, ¿qué quiere decir la sidra? En el estudio de esta semana, la Torah ordena a Moshe realizar un censo de los hijos de Israel, contando exclusivamente a los individuos mayores de 20 años de edad. La pregunta que nos asalta es la siguiente: sabemos que un niño es ya considerado un adulto desde los 13 años de edad. Sí, vea, desde el momento que hace su Bar Mitzvah, en Eres Israel ya es considerado un adulto. Basado en la cultura que tenemos nosotros los latinos, pues no, porque todavía es muy chico, ¿verdad? Normalmente eso sucede cuando el joven cumple 18 años. Ya se le es considerado como mayor de edad porque ya puede votar, ya puede hacer otras cosas, entrar a trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver, aquí hay una pregunta importante. ¿Por qué entonces no es considerado como tal para efectos de este censo? Si dice que solamente los de 20 años para arriba. Podríamos responder a esto argumentando que uno de los propósitos principales de dicho censo era saber cuánta gente estaba en posibilidades de pelear en caso de que la nación tuviera que salir a enfrentar una guerra. Y para efectos militares, sí, un menor de 13 a 20 años es considerado, pues en algún momento dado, un menor es considerado inservible. Por eso, dice, es tomado que los que fueran a entrar a la guerra, dice, bueno, entonces, que fueran de 20 para arriba. Sí, pero vemos coincidentemente que a pesar de que cuando un menor llega a los 13 años, puede en algún momento dado, si cometió una falta delicada, pues tiene que entrar al Beidín, a la corte. ¿Sí? A la corte que representa a Israel, ¿sí? De manera
similar a la de un adulto, dice, para ser juzgado, dice, por su falta. Incluso puede llegar a ser castigado como un adulto en caso de haber incurrido en acciones que así lo ameriten. Aún así, los sabios nos revelan que los castigos del cielo solo son aplicados a individuos mayores a 20 años. Repitiendo el patrón del censo, pero vamos a ver aquí. Últimamente, en la actualidad, la situación se ha complicado. Los niños de ahora, a la edad de 13 años, ya están demasiado despiertos. Por esa razón, amados padres, madres, es nuestra obligación, ¿sí?, a nuestros hijos educarlos desde abajo, porque llegado el momento, cuando ya entran en la etapa de la adolescencia y la juventud, dice, obviamente, siempre van a tener infinidad de preguntas, y estas preguntas, pues qué mejor que sean respondidas por sus propios padres. Por eso, hijos, acérquense a sus padres. Pregúntenle a sus padres, no cometan el error de preguntarle al amiguito o a la amiguita, porque es una persona que está en su misma edad y aunque a lo mejor ha vivido un poco más que ustedes, pero no les puede dar un consejo sabio de cómo poder tratar una situación. Sí, vemos por ejemplo el caso de cuando los jóvenes en la adolescencia empiezan a cambiar físicamente. Si al joven no se les ha explicado, el joven empieza a sentirse mal, se preocupa, se aflige. Por eso, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué mis brazos me están cambiando, mis piernas me están cambiando, mi físico? Y ya estoy empezando a ver aquí unos, que me empieza a brotar un poquito el bigote. ¿Qué? ¿Pero por qué? Pero si el joven no tiene la ayuda, ¿sí?, de sus padres, obviamente puede preguntar por fuera de casa. ¿Y qué va a pasar? Que le van a dar una información incorrecta. Y lejos de ayudarlo, dice, le puede traer problemas. Por ejemplo, miren, les voy a tocar una parte importante. Cuando los jóvenes en algún momento ven que dentro del mismo grupo de la escuela empiezan a ver que la revistita, que la imagen de la mujer en bikini, etcétera, etcétera. Eso a lo mejor era en tiempos antiguos, ahora ya no, ahora está el celular. Y el celular no nada más los puede llevar a ver una persona en bikini, los puede llevar a ver videos completamente fuertes. Y si, por ejemplo, los padres no están al pendiente de esto, al niño, sí, o a la niña se le puede empezar a despertar un deseo, sí, elevado de erotismo y de lujuria. Por esa razón es que los padres deben de estar siempre al pendiente de los hijos. Vamos a ver entonces, mis amados Ajinia Hayot. Ahorita regresamos a este tema porque, pues, podríamos, si no lo podemos así cerrar nada más tan rápido. Pero vamos a seguir, ¿sí? Vamos a seguir. Quisiéramos explicar que cada transgresión contiene dos elementos. Por un lado, la dañina acción cometida y por el otro lado, la rebelión contra nuestro Padre amado, manifestada en dicho acto. Cada joven que hace una acción indebida, dice, primeramente, ya tiene un problema por la acción cometida. Y la segunda es que se ha rebelado contra el Padre poderoso. Y obviamente esta persona, dice, está en una situación complicada. ¿Por qué? Porque hizo dos faltas. Hizo una acción muy dañina para su persona y para otras personas, pero mostró rebelión a nuestro Padre bendito y amado. En el tribunal rabínico se juzgan y castigan concretamente las acciones cometidas sin importar las motivaciones detrás de estas en la corte, detrás de estas. Pero en la corte celestial no se sentencia el acto, sino también el grado de insubordinación a la voluntad divina. Vemos entonces, sí, que hay un doble castigo. La desobediencia, sí, del acto, y otra por haberle dado la espalda al Eterno y haber cometido esa falta. Por esa razón, mis amados Ajinia Hayot, es importante que usted, por ejemplo, hoy al término de Shabbat, si durante este año cometió faltas diversas, no tuvo un excelente cuidado de sus hijos, de sus hijas, haga teshuvah,
haga arrepentimiento, haga oración hasta donde sus ojos se lo permitan para que usted pueda recibir la fiesta de Shavuot, sí, bien, con agradecimiento. Dice, nunca será tarde si un corazón se arrepiente, si dobla rodilla y le pide perdón a nuestro Padre Celestial. Vamos a ver. Sabemos que durante los años de la adolescencia, la persona se enfoca en tratar de explorar su propia identidad, por lo que hay en él o ella una tendencia, ¿sí?, a sobreenfatizar la individualidad. Y esto se manifiesta en una actitud de rebeldía, ¿sí?, del muchacho, ¿sí? Por ejemplo, él ya tiene la capacidad de enfrentar las consecuencias de sus acciones, cayendo dentro de la jurisdicción, ¿sí? Obviamente, vamos a separar. Primeramente está la corte celestial y está la corte terrenal. Cuando una persona, ya se hace hombre o mujer, sí, que está en la juventud, comete un acto, obviamente dice, él solito se ha entregado al juicio de la corte terrenal. Y ahí el juez y los secretarios ¿qué van a hacer? Van a decidir cuál es el destino. En muchas de las ocasiones, si es menor de edad, bueno, pues se les envía a un consejo tutelar. Y cuando son más grandecitos, pues obviamente si el juicio amerita, irán a cárcel. Por eso hay que tener mucho cuidado, mis amados Ajin Ajayot. Estar siempre con los focos encendidos, ¿sí?, en amarillo, cuidando cada acción que es la que nos hacen nuestros hijos. En muchos de los casos, muchos padres permiten que los hijos se vayan a su cuarto, se encierren y ellos ya no saben ni qué está haciendo su hijo. Siempre es bueno tocar, entrar y ver qué está viendo. ¿Por qué? Porque hoy, en la actualidad, todas las cosas traen mínimo de 30, 40 o hasta el 50% de maldad en cada uno de los programas, de las series, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces vamos a ver que tenemos que parar esto antes de que se ponga una situación pero más compleja. ¿Sí? Amados Ajin Ajayot. Bueno, dice obviamente que la persona, si hace una falta, pues que cae obviamente en el terreno de la corte terrenal. Pero si no se arrepiente y muere, pasa al tribunal celestial. Entonces, ahí será contada su rebeldía. ¿Sí? Se verá obviamente que las situaciones que hizo no fueron incorrectas y que tendrá que cambiar todo eso. ¿Sí? Bueno, para eso tenemos que entender aquí una parte. ¿Sí? Una vez que una persona muere, dice la Escritura que viene el juicio. Entonces, aunque la persona quiera tratar de cambiar muchas cosas ya estando allí, es imposible. Es imposible. Por esa razón tenemos que tener mucho cuidado de las cosas que se dicen que se atan aquí en la tierra, porque también se atan allá en el cielo. ¿Sí? Entonces, dice que cuando la situación es de un franco rechazo a la autoridad del Todopoderoso, dice que el adolescente, él dice, encontrará un pago por su mala decisión. La necesidad de autoexpresión e independencia lo llevaron a caminar por un canal completamente equivocado. Veamos. Únicamente cuando el joven rebosa los 20 años y se ha convertido en un elemento plenamente incorporado a la sociedad y a sus reglas, cuando con una mayor apertura al mundo externo es capaz de enfocarse a las necesidades de su comunidad, lo que es conocido como del clal, ¿qué quiere decir esto? Es un orden de comunidad clal. Es entonces que se puede ser contado como un miembro completo de su nación. Pero hay que tener siempre en consideración, amados Ajin Ajayot, que el joven debe de ser instruido en casa, no en la calle, para que se pueda tener siempre una bendición de parte de los Shamaín, de los cielos, para su vida, y que usted alcance, dice, el ser llamado un buen
hijo de nuestro Padre amado, por tener en sujeción a su casa y a sus hijos. Vamos a ver entonces la tercera apreciación. ¿Sí? Es importante que tomemos todo esto en consideración, amados Ajine Hayot. Y en esta entra un deseo, ¿sí?, de querer entrar y tomar algo por la fuerza. ¿Sí? El deseo, ¿sí?, el deseo íntimo de tomar algo por la fuerza, para que tome usted nota. Vamos a ver qué dice el libro de los Números 1:51. Dice: cuando la morada vaya a salir, los levitas la desarmarán, y cuando se vaya a armar la morada, los levitas la armarán. A cualquier extraño que se acerque le darán muerte. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que solo hay personas escogidas para poder entrar y salir del Mishkan de nuestro Padre bendito y amado. Posiblemente ahorita nosotros no tenemos templo. Llegará el momento de que el templo llegará, pero lo que sí es que tenemos que tener respeto con las cosas de nuestro Kadosh y no jugar, porque en verdad las consecuencias vienen muy complicadas. ¿Sí? Entonces tomamos aquí en la parte central que dice libro de Números 1:51, y algún extraño que se acerque morirá. Vamos a ver, dentro de los relatos de la historia, por ejemplo, de un no judío, que al pasar frente a una casa de estudio llamada Bet Midrash, al español casa de estudio, dice que él escuchó que el maestro daba una descripción de los extraordinarios ropajes que usaba el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Eso a él le llamó bastante la atención, dijo, o sea que un Cohen, una persona que sirve dentro de la casa del Padre, ya sea como Moré, como Hassan, como Rabino, etcétera, 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 puede vestir de una forma elegante. Esto lo motivó a acercarse al rabino y bueno, pues pedirle. En ese entonces el rabino era el gran sabio de Shammai. Dice que el Tebarón se le acercó y le solicitó que lo convirtiera, dice, a la fe hebrea, con el fin de que una vez que ya fuera el Yehudí, pudiera transformarse en Cohen Gadol, ¿sí?, y poder disfrutar de todos los manjares, comida, ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que el sabio Shammai dice, no le impresionó para nada la explicación de lo que quería hacer este joven. ¿Y qué dice? Lo expulsó de su presencia y le prohibió que regresara. ¿Por qué? Porque pudo ver en el corazón, ¿sí?, la necesidad que tenía este hombre en su interior. Quería estudiar para llegar a ser alguien, amasar y poder vestir bien. ¿Cuántos y cuántos pastores se meten a estudiar y todo eso y poder tener una iglesia con el afán solo de conseguir buenos dividendos? ¿Sí? Pero ¿sabe qué? Muchos lo logran, se llegan a ser riquísimos, pero su evangelio que predican es un evangelio facilista, es un evangelio light, es un evangelio suave, es un evangelio de prosperidad, el cual no ayuda para nada a los hijos de nuestro Abacadosh. Y dice que lejos de llevarlos a una salvación, ese pueblo será llevado a la condenación. Obviamente, ¿por qué? Porque a esta persona que está al frente de la congregación no le preocupan las almas, solo le preocupa su bienestar. Y por eso el sabio Shammai, viendo todo esto que había en su corazón, decide expulsarlo y le prohíbe que vuelva a llegar o regresar a la sinagoga. Posteriormente, bueno, ¿qué hizo este joven? Se presentó ante Gilel con la misma petición, ¿sí? El que hizo Gilel le dio una oportunidad, pero le advirtió que para ser sumo sacerdote debía primero estudiar todas las leyes pertinentes a ese cargo. Ah, caray, ¿verdad que no es tan fácil? Porque él dijo, me hago sacerdote y listo, ya la hice. Ya puedo empezar
a congregar gente, a poder recibir bien, a vestirme bien y vivir bien. Pero cuando Gilel le dice, si quieres estar en este lugar, bueno, si es de tu corazón, una muy buena obra tú deseas. Pero si no es así, dice obviamente, pues solito serás expulsado. Entonces le dice, si en tu corazón entonces existe esto, pues empieza, estudia todas las leyes que corresponden al cargo del Cohen. Cuando el converso llegó en el estudio y llegó a los versículos de los cuales habla la Torá, indagó sobre quién era extraño a este que la Torá se refería. Interesante, mis amados, porque llegó en un momento dado a una de las leyes que prohibían a cierto linaje de la casa del Eterno ser Cohen. Eso es algo que él no se esperaba. Sí, porque dijo, bueno, ya me hago sacerdote y ya estoy del otro lado. Pero nunca se imaginó estudiar que cuando vio las leyes, llegó y vio que había una en especial en la cual, pues, cierto linaje de Israel no le está permitido ser sumo sacerdote. Ajá, veamos qué interesante, ¿no? Dice entonces que vemos aquí que cuando llegó a esta parte de este versículo, indagó sobre quién era ese extraño, al cual no se le había permitido ser Cohen. Gilel le enseñó que únicamente alguien con linaje sacerdotal tenía el derecho a realizar las labores del templo. No se trata, fíjese, no se trata de que porque yo quiero ser sacerdote, ya me meto y estudio y todo y listo. No. Hashem poderoso dice que tiene un linaje real de sus escogidos, los cuales fueron llamados únicamente para ser Coanín, sacerdotes. Entonces, y vamos a ver esto que sorprendió muchísimo al entusiasta muchacho, y que incluso el rey David estaba excluido, ¿sí?, de realizar las labores del templo. ¿Sí? Fíjense nada más, rey David estaba excluido de llegar a gozar de este privilegio. El converso se dio cuenta de que si alguien de real estirpe no podía llegar a ser sacerdote, Cohen, pues con mayor razón él no iba a poder llegar a hacerlo. Que apenas ingresaba, sí, en el seno del pueblo yehudí. En la Torah oral concluye este relato contándonos que el nuevo pueblo judío, sí, o el nuevo converso, alabó la gran tolerancia de Gilel y le agradeció que lo aceptara. Shammai, al descubrir los deseos de su corazón, en definitiva lo expulsó. Pero Gilel dijo, le voy a dar la explicación, el por qué no podrá ser nunca sacerdote, pero de forma tranquila, en paz, en shalom. ¿Y qué pasó? Que este hombre, lejos de enojarse con Gilel, terminó agradeciéndole. Y te le dijo, gracias por aceptarme. Y dijo posteriormente, posiblemente no seré llegar a ser un gran Cohen, pero por lo menos he entendido que debo de ser por lo menos un buen hijo. Interesante, mis amados. Sin embargo, encontramos que el Rambán Maimónides establece que solo puede ser aceptado como converso a alguien que no esté motivado por los factores externos, por la codicia, la avaricia, sino por el deseo de pertenecer al bello pueblo de Eretz Israel. ¿Sí? Entonces, vemos aquí que hay singularidades que tienen que ser tomadas en cuenta. Vemos entonces que es necesario conocer la historia del pueblo del Eterno, que es necesario conocer las obligaciones, que es necesario conocer los derechos. Por ello, una solicitud de conversión a la fe hebrea motivada por la obtención de honores, de riquezas
o la posibilidad de casarse con una Yehudí, bueno, pues dice que cuando se ve eso, que solamente busca un fin, pues esta petición normalmente siempre es rechazada. Por lo tanto, dice, hay una pregunta que hace el Maharsha. ¿Cómo pudo haber convertido Gilela al gentil del relato anterior si es que toda su motivación estaba basada en el deseo de ser enaltecido como sumo sacerdote? Adicionalmente encontramos una aparente contradicción en la Mishnah del Pirkei Avot, conocida como la ética de nuestros padres. Por un lado, la Mishnah se pronuncia en contra, ¿sí? En contra, escúchelo bien, de servir a Dios esperando, como los esclavos, recibir ¿qué? Una recompensa. Y por el otro lado, una segunda Mishnah nos advierte, sean tan cuidadosos en cuidar una misbah, o sea, un mandamiento, ¿sí? Repito, sean tan cuidadosos en cuidar una misbah ligera como una importante, ya que desconocemos la recompensa de cada uno. Esto implicaría que si conociéramos el pago de los misbot, deberíamos atender prioritariamente aquellas cuya recompensa es mayor. Por esta razón, amados Ajinia Hayot, dice que todo aquel que busque servir al Padre, dice que tiene que venir porque tiene en primera que el llamado para servir a nuestro Abacadosh. Y en segunda, no poner los deseos carnales, sí, como riquezas, lujos. ¿Por qué? Porque obviamente lo único que va a encontrar es un rechazo. Debemos explicar, para ir entrando ya a la recta final, debemos explicar que hay dos razones diferentes y opuestas por las cuales se otorgan pagos y recompensas. La primera es como incentivo o compensación, como ocurre en un texto empresarial. En este caso, la relación que define entre las partes es de tipo adversarial, ¿sí? Obviamente, vamos a decirlo así, de empleado y dueño. El dueño necesita que un trabajo sea realizado y el empleado es quien lo lleva a cabo este trabajo, quien por lo normal preferiría quedarse en casa descansando. Realiza dicha labor por el pago que va a recibir. El patrón, ¿sí? Fíjense, vamos a ver aquí. El patrón preferiría no separarse de su dinero, pero entonces nadie le hará el trabajo. Entonces desea que alguien lo haga. Él dice, bueno, yo tengo el recurso, pero me duele desprenderme. Pero también no está capacitado en algún momento dado para hacerlo. O si en algún momento sí tiene la capacidad para hacerlo, dice, pero ¿por qué tengo que hacerlo yo si tengo el dinero? El pago define la condición adversaria de esta relación. El segundo tipo de recompensa es el que se usa para señalar la cercanía y apreciación que el otorgante siente hacia la otra parte. En este caso, la persona que recibe la recompensa no está motivada por el pago, sino que este solo sirve como un compás que mide la cercanía que hay en la relación entre patrón y empleado. La primera Mishnah utiliza el lenguaje de pras como sinónimo de recompensa. Este término, en un sentido estricto, significa un trozo que se desprende de su origen o de la fuente, indicando que hay una separación entre las partes y de hecho el cambio, la recompensa mencionada en la segunda misbah es llamada Shehar. ¿Sí? Esta recompensa tiene el nombre de Shehar del cielo, expresado en esta Mishnah. Refleja el deseo de acercarse a nuestro Padre Celestial y aquí la recompensa mide hasta qué punto se ha logrado la meta. Volvemos a repetir, en muchas ocasiones dice, tú tienes el talento, pero tú tienes el dinero. El que tiene el dinero busca al que tiene talento. ¿Y qué dice? Que ambos se desprenden de una parte. Él se desprende de una parte económica y tú te desprendes de una parte de tu talento. Entonces dice que esto se convierte en un trato adversal, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí que lo importante es que entonces tenemos de concientizar en esta parte. Shammai percibió que la única motivación del converso era recibir los honores
propios del Cohen, por lo que lo expulsó bruscamente. Hillel se dio cuenta que este hombre solo deseaba servir a su creador de manera más noble y apasionada, del deseo de acercarse al Todopoderoso, la más íntimamente, o lo más íntimamente posible. Pero también, como leíamos hace unos momentos, dice que Hillel también entendió que este hombre, aparte de tener una necesidad económica, también tenía el deseo de buscar al Eterno. Y que al final fue lo que ganó. Buscar al Eterno y por lo menos vivir en Shalom. Vemos aquí, para finalizar, mis amados Ajin Hayot, toda persona que busca entrar a la casa del Eterno y hacer conversión, ¿sí? Entrar en la inmersión, en los pactos del Eterno, en la liberación, guardar el Shabbat, las fiestas, etcétera, etcétera, y tener las misbok de nuestro Padre amado, los mandamientos, caminar en ellos lo más que se pueda, obviamente esta persona recibirá una gran recompensa. El Todopoderoso, dice, lo trata aquella persona de forma íntima, ¿sí? Y dice, el Padre amado ve nuestros corazones y Él se da cuenta quién es un buen candidato a la conversión y quién no. Yo espero que este aporte le haya sido de bendición a su vida, mis amados Ajin Hayot, y que nuestro Padre bendito y amado le guarde y le bendiga en todo momento. Sí, recuerde, ayúdenos a compartir. Los tiempos están muy, pero muy difíciles. Ahorita con esta situación estamos todos expuestos a que se venga un problema global económico. Entonces tenemos que estar todos preparados, mis amados Ajin Hayot. Hay que orar, hay que ayunar. Mañana, recuerde, tenemos el Seder de Shavuot, en el cual lo invitamos a que nos acompañe y que usted esté con nosotros. Aleluya. Y recuerde, la Torá es vida y el saber fortalece. Aleluya. Shalom, Ubrajo, buenas y dulces. Kol tu. Amén.